orden del día procede a dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que elabore e implemente un protocolo de atención integral de salud para zacatecanos migrantes. Tiene el uso de la palabra el diputado José Juan Estrada Hernández, autor de la misma. Buen día, gracias. Con su permiso, presidenta, diputada presidenta, me voy a permitir solamente hacer un resumen ejecutivo, toda vez que la iniciativa está íntegra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Claro que sí, diputado, adelante. El que suscribe, diputado migrante José Juan Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas, fundamentado en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, la Ley de Desarrollo Social para el Estado y municipios también de Zacatecas, en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 y de 2022 al 27, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General. Someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud a que elabore e implemente un protocolo de atención a emergencias de salud para zacatecanos migrantes de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Como todos sabemos, en Estados Unidos viven cerca de 12 millones de mexicanos, de los 50 con sus hijos y sus nietos, segundas y terceras generaciones. De los zacatecanos, cerca de 800,000, entre 750,000 y 800,000, de este 1,5 millones de habitantes que tiene el Estado, viven también en Estados Unidos. Para poner en contexto, en 1989 nace el acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servidores públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país, a partir de la propuesta ciudadana de organizaciones sociales, empresariales, religiosas, políticas y de la comunidad mexicana, sobre todo la comunidad mexicoamericana que residen en los Estados Unidos, ante la necesidad de crear mecanismos que controlaran y gradualmente eliminaran los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos en contra de connacionales en su tránsito por el país. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1989, contando con la participación solamente de 8 dependencias públicas y llamado en aquel entonces Programa Bienvenido a Casa Paisano. El día de hoy, el programa Paisano, precisamente el día de hoy, 30 de noviembre, acaba de dar arranque oficialmente el programa. Ahora, después fue transferido el nombre a Programa Paisano y ahora Héroes Paisanos, que acaba de dar arranque precisamente en el municipio de Fresnillo, donde se coordinan todas las acciones para la llegada de los connacionales en esta temporada de invierno, que es cuando más visitan a nuestro estado, precisamente entre la Secretaría General, que coordina todas las oficinas de gobierno del estado, junto con el Instituto Nacional de Migración, a todas las delegaciones del gobierno federal para atender la visita de los paisanos. Solo para ponerles en contexto el número de visitantes, en el 2019 el Instituto Nacional de Migración reportó que brindó cerca de 30,000 atenciones, ¿no? Pueden ser a familiares o personas en lo individual. Es muy complicado saber cuántas personas en específico visitan nuestro estado porque utilizamos los aeropuertos de León, de Guadalajara, de Aguascalientes y en algunos casos en los municipios del norte, el aeropuerto del estado de Durango. En el 2020, debido a la emergencia sanitaria, bajaron las atenciones a cerca de la mitad, solamente hubo 16,500 atenciones, pero para este año se espera que la cantidad se multiplique, pueda llegar entre 30 y 40,000 atenciones que pueda prestar el Instituto Nacional de Migración, toda vez que algunas dependencias federales o algunas instituciones que prestan servicios a los migrantes han reportado como Banjército que las solicitudes de importación de vehículos temporales a México han aumentado a esta fecha, comparado con el año pasado o los años anteriores, cerca del 70%. Uno de los principales problemas que afrontan los migrantes cuando vienen a México es precisamente el no tener la doble nacionalidad. Los jóvenes y los adultos que nacieron en Estados Unidos, pero que al transitar por México, al ingresar al país, no cuentan con su doble nacionalidad. Sin embargo, pues este es el principal aspecto por el cual las personas o los mexicanos, los zacatecanos, somos discriminados. Primero, porque debería de ser
deberían de ser considerados mexicanos y para las autoridades federales y las dependencias federales debería bastar con mostrar su acta de nacimiento de sus padres y la propia de Estados Unidos donde consta que son hijos de algún mexicano. En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud conforme a lo dispuesto precisamente en el artículo 73. En el artículo 21, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas establece que queda prohibida cualquier forma de discriminación motivada por la calidad migratoria. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos. En el artículo 10, la Ley de Desarrollo Social para el Estado y sus municipios, en su fracción primera, reconoce como un derecho el acceso a la salud. Ciertamente existen grupos de la sociedad en mayor grado de vulnerabilidad, como los zacatecanos migrantes, ya que día a día somos testigos de cómo son víctimas de un sistema frágil, de un Estado que no cuenta con programas y políticas públicas suficientes para satisfacer sus necesidades. Los retos que más se enfrentan son las deportaciones. Tradicionalmente, o en un promedio, Zacatecas recibe cerca de 5 a 6 mil personas deportadas por año. No existen programas de inserción en las escuelas públicas. Los cerca de 10,000 o más niños que nacieron en Estados Unidos y viven en México. Se habla de que hay cerca de 1 millón de niños que nacieron en Estados Unidos, pero que ahora viven en nuestro país. Muchas son las necesidades y los retos de los migrantes, sin embargo, también cabe recalcar en el tema de por qué es importante que los migrantes reciban atención médica de emergencia en estas temporadas que vienen, y una de las justificaciones son las aportaciones que hacen, de lo que todo el tiempo estamos hablando, las remesas. El año pasado recibimos $1,202 millones y este año recibiremos más del 20% de esa cantidad, más lo que se recibe por cuestión de pensiones del Seguro Social y aparte lo que está sucediendo y va a suceder en los próximos días, que es el turismo migrante. Una de las fortalezas que tiene el Estado de Zacatecas es la organización de su diáspora también en Estados Unidos. Las 26 organizaciones en los 8 diferentes estados le sirven al gobierno del estado como oficinas de representación que coadyuvan en las emergencias de los zacatecanos junto con el sistema consular en Estados Unidos. La Secretaría y los servicios de salud del estado de Zacatecas carecen de procedimientos formales para atender a todos los zacatecanos que por su condición migrante internacional no pueden ser beneficiarios de la salud pública. Ciertamente, no estamos pidiendo un programa de salud para los migrantes, porque ellos donde viven tienen sus propios programas. Es un protocolo para la atención en situación de emergencia. Es necesario y urgente que la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas establezca un protocolo que indique las formas y los pasos a seguir de todo aquel que por su condición migrante o familiar de migrante pueda acceder a un derecho constitucional básico que evite la discriminación. Este protocolo deberá ser enfático en los casos donde los zacatecanos migrantes necesiten un servicio de emergencia. Una vez que exista dicho protocolo, proponemos sea adoptado por las diferentes instituciones que pueden brindar servicios de salud. En el primer plano, la Secretaría de Salud a través de todos los centros médicos que integran cada una de sus jurisdicciones y además buscar convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Por lo anterior expuesto y fundado, es que someto a la consideración de esta honorable soberanía popular el siguiente